Hola, empezamos una nueva reflexión, una más de las reflexiones de Historia Argentina. Como siempre, son eso, son reflexiones, son una suelta de ideas, algunas opiniones, como una especie de charla de café. Esa es la idea, que ustedes lo tomen como una especie de charla de café, como un ensayo ligero, como para ubicarse en el tiempo y en el espacio, para comprender algunos temas generales de la historia argentina, y se supone que esto se complementa después, según sea su necesidad o su curiosidad, con mayores contenidos, con sesudos análisis, búsqueda de bibliografía y demás. Por lo pronto, para complementar esto y hacer las tareas, se puede utilizar Wikipedia o cualquier manual de historia de tipo secundario, de historia argentina, pero se supone que ustedes tienen que profundizarlo después. Bueno, vamos a hablar de Rosas y vamos a hablar de la economía. En primer lugar, quiero hablar de algunas cuestiones generales, algunas teorías sobre economía que ya hemos mencionado anteriormente cuando hablábamos del colbertismo, pero que me parece conviene recordarlas nuevamente para poder relacionarlas con el tema de Rosas. Voy a tener que consultar, porque lo mío no es la economía, es una ciencia social. Yo soy profesor de ciencias sociales e historia, y bueno, la economía no es ajena a mí en cuanto a gusto, pero no es mi especialidad, ¿no es cierto? Entonces voy a necesitar por ahí usar los machetes, como quien dice. Bueno, primero, un poco de teoría económica. Básicamente hay dos tipos de economía que eligen los países: las economías extractivas, agrícola-ganaderas, y las economías industriales. ¿Cuáles son los pros y los contras de esas economías? Bueno, las economías extractivas agrícola-ganaderas son las que mayormente utilizan todos los países. Todos los países, cuando nacen, utilizan economías extractivas agrícola-ganaderas. Es básico eso. ¿Por qué? Porque es bastante fácil de implementar. O sea, requiere trabajo físico, mucho sudor, mucha sangre, porque el sudor es una especie de derramamiento de sangre pacífico. El derramamiento de sangre pacífico es de alguna manera el sudor, derramar sudor. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no es cierto? Entonces no estoy diciendo que sea fácil en cuanto al esfuerzo, el esfuerzo es grande, pero es más fácil de implementar con pocas herramientas, con menos herramientas es más fácil de implementar. Cuando nuestros primeros inmigrantes llegaban a la Argentina, allá lejos y hace tiempo, el primer intento fallido de llegada migratoria de algunos migrantes europeos de Centro Europa, de Rivadavia, yo he leído y escuchado relatos de gente que plantaba maíz, por ejemplo, haciendo pocitos en la tierra con un palito. Y la madre, por ejemplo, de la familia hacía el agujerito, y detrás venían los chicos echando semillita en cada agujerito del maíz, y otros más chiquitos detrás echándole algún tipo de abono, popó de gallina, por ejemplo. Y después, a la hora de la cosecha, me han contado gente de edad, gente ya fallecida, ¿no? Abuelos o bisabuelos que vieron esa forma de trabajo, que para sacarle al maíz, sacar el maíz del marlo de maíz, se hacía una maquinita, como un instrumento, digamos, que era un palito con un clavo colocado en ángulo. Entonces se tomaba se tomaba el marlo de maíz, se apoyaba en el borde de una hilera de maíz un clavito con la punta, a fuerza de martillo sobre una piedra se le sacaba, la dejaba media chatita, ¿no es cierto?, para que quedara más ancho. Entonces se ponía en la parte baja del marlo de maíz, y de un solo tirón, se sacaba una hilera completa de maíz. Y así, uno y otro y otro y otro. Y después, por supuesto, las máquinas. Pero cuando no había máquinas, bueno, los plantaban así a mano y le sacaban el maíz a mano, ¿sí? Y esas primeras siembras y cosechas, el producto era para volver a resembrar. Apenas si se sacaba lo suficiente para el consumo de la familia y de las gallinas, y el resto se replantaba, ¿no?
hasta obtener un volumen lo suficientemente grande como para la comercialización, y de ahí, de las ganancias de la comercialización, se empezaban a comprar más herramientas, y a más herramientas iba mejorando el rinde del campo. ¿eh? Entonces, pero ahí ven ustedes, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, no estoy menoscabando el esfuerzo de nuestros tatarabuelitos migrantes o inmigrantes que vinieron a hacerse la América, con mucho sacrificio, con ese derramamiento de sangre pacífico, que es el sudor, trabajando en nuestros campos. Yo no lo desmerezco, pero sí digo que es más fácil de hacer en cuanto a que económicamente no hace falta tanta inversión inicial. Es también atractiva, una forma atractiva de trabajo, porque cubre las necesidades básicas de los habitantes. Y si nos ponemos a pensar, lo primero no es la industria, lo primero no son las máquinas, lo primero siempre es la comida. La comida, el vestido, la casa. ¿Sí? Por ejemplo, hay estudiosos que dicen que la Revolución de Mayo y las revoluciones independentistas estaban impulsadas en América en las grandes ciudades y no en el campo. ¿Por qué? Porque la población rural de toda la América española en tiempos de la independencia vivía mucho mejor que en Europa. A nivel vivienda, ropa y comida, tenían muchísimo más ingresos que los trabajadores en Europa. Ganaban 4 o 5 veces más plata los trabajadores, los mineros, los arrieros, los peones de campo en la América española, que esos mismos oficios, esos mismos trabajos en Europa. Y tenían abundancia de alimento, abundancia de ropa, porque ropa, digamos, de trabajo, no era ropa fina, ¿no es cierto? Las casas se hacían con los materiales de la zona, con piedra, pirca, con adobes, con madera, ¿sí? La ropa, se usaba la bayeta, que era una tela que se podía fabricar bastante fácilmente, con un batán, con una especie de máquina muy primitiva que pega las fibras. Al golpearla, las fibras las va como apelmazando, y de ahí se sacaba la bayeta, que era la tela con la cual se vestían nuestros paisanos y con la cual San Martín equipó al ejército de los Andes. Eso lo cuenta el mismo San Martín, ¿no es cierto? Con la bayetita que cosen nuestras mujeres, haremos el cruce de los Andes, haremos la campaña libertadora, y si no, y perdónenme la expresión, dice, andaremos en pelotas como nuestros hermanos los indios, ¿no? Entonces estaban acostumbrados, perdónenme la expresión, pero son palabras de San Martín, ¿no? Estaban acostumbrados a una vida austera, así que en realidad no había una gran necesidad de cosas de Europa. Los que sí tenían necesidad de cosas de Europa era la gente de la ciudad. El jabón perfumado, los relojes, los telescopios, los libros, todas esas cosas eran de tecnología, de una implementación tecnológica que acá no existía. Entonces, desde el punto de vista de el bienestar general, lo primero por lo cual hay que velar es por una economía extractiva agrícola-ganadera, que todos tengan de comer, de vestirse y las casas, lo básico, ¿está? Pero luego, claro, la gente siempre quiere más. La gente siempre quiere más, y está bien que así sea, ¿sí? O sea, las personas van queriendo mejorar su bienestar. Los estándares de bienestar son cada vez mayores en nuestras sociedades, ¿sí? Entonces está la otra economía, la economía industrial. La economía industrial tiene una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que hay poca competencia. Hay poca competencia, y entonces aquellos países que se decantan por una tecnología industrial son fijadores de precios, fijan precios, ¿está? Y por ende los productos los pueden vender mejor, pueden competir mejor al vender los productos. En cambio, los que tienen producción agrícola o ganadera tienen mucha competencia. ¿Por qué? Y porque la mayoría de los países buscan economía agrícola exportadora o extractivas agrícola-ganaderas, exportadoras. Pero cuando un país empieza, y el país es grande, como era la Argentina o era Estados Unidos en el momento de su independencia, y la población es pequeñita, y vale la pena, realmente vale la pena. Y hay países que probablemente valga la pena por mucho tiempo. Un ejemplo
que lo hablábamos en otro video, es Australia. Australia tiene 3 habitantes por kilómetro cuadrado. 3 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Sí? Imagínense. Tiene un territorio habitable del mismo tamaño que nosotros, 2,5 millones más o menos de kilómetros cuadrados, que son territorio habitable, donde la gente tiene agua, donde la tierra es fértil, hay ríos y demás, ¿no es cierto? Fuentes de agua cercanas y demás. Y tiene como 4 millones de kilómetros cuadrados, o un poco más, que es el centro de Australia. Australia es como una especie de palangana, en donde toda la parte alrededor es la parte fértil y que ocupa una superficie equivalente a la Argentina. Y unos 4,5 millones en el centro de desiertos que no se pueden habitar. Pero bueno, les queda un territorio similar al nuestro para poner a su población, y la parte del desierto también la utilizan, no para habitarla, pero sí para explotarla. ¿Por qué? Porque hay muchos minerales de distintos tipos, de minerales a veces escasísimos, que ellos los encuentran en ese lugar. Tal es así que tienen algunas poblaciones artificialmente instaladas en el centro de Australia, que viven incluso en bermas, en casas bajo tierra e incluso en minas. Tienen edificios en los cuales habilitan habitaciones y casas y todo, y esos chicos se educan a distancia. Pero todo hay que traerlo desde donde hay agua. El agua, la comida hay que traerlo en camiones, y vale la pena. Fíjense lo caro que debe ser traer el agua, la comida para toda esa gente que trabaja en las minas, y sin embargo vale la pena. Si vale la pena es porque los minerales que se explotan en el centro de Australia son valiosos. Por eso, aunque no se puede habitar si no es artificialmente el centro de Australia, el centro de Australia también está explotado, e incluso tiene caminos y tiene una carretera, la famosa carretera de las tantas películas Mad Max. Las películas Mad Max se filmaron en la carretera central de Australia, que cruza todo el desierto, y como hay pocos habitantes y poco tránsito, se pudo aprovechar sin tener que pagar dinero extra a las autoridades para filmar en esa larguísima carretera, ¿no? Así que esa película, cuando vean Mad Max, acuérdense que esa es la carretera australiana que cruza el desierto, y ahí se ve en la película el desierto absolutamente inhabitable si no es en forma artificial. Pero bueno, lo cierto es que entre la tierra fértil, que alcanza bien para que vivan sus habitantes, más la tierra que no es fértil pero es muy rica en minerales, lo cierto es que los australianos tienen 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, bueno, ahí sí uno puede decir, bueno, tenemos tierra para rato, tenemos para varios décadas y un siglo tal vez, y bueno, ya está, que nos vamos a poner a tener industria, si con lo que tenemos sobra. Bueno, entonces ahí sí conviene que una economía sea agroexportadora, extractiva, agrícola-ganadera para siempre, o por lo menos plantearse una industrialización para muchísimo tiempo más adelante. Eso es lo que parecía que iba a pasar con Argentina. El tema es que después la población creció. Seguimos teniendo la misma tierra que antes y tenemos 3 veces más población. Por eso fuimos ricos hasta la década del 20-30 del siglo XX, y después progresivamente empezamos a tener problemas económicos. ¿Sí? Y hay otros países que son agrícolas ganaderos que empiezan así también, que les va muy bien al principio y después ya no están tan bien. Un ejemplo es Chile. Chile está muy bien administrada, aprovecha bien toda su extracción de minerales, su agricultura, su ganadería, incluso son fuertes competidores con nuestros productos tradicionales como el vino. Antes el vino chileno se vendía muy poco y tenía muy baja estima en el mundo, y ahora se vende a igual capacidad de competencia que el vino argentino, no solo en cantidad sino en calidad. Entonces los chilenos han hecho mucho para hacer una eficiente economía extractiva agrícola-ganadera, y nosotros podemos hacer lo propio. De hecho, si por algo nos destacamos es por ser extractivos agrícola-ganaderos. Fíjense ustedes que la Argentina vive de la soja, ¿no? O sea, si la soja no produce, nos morimos de hambre todos, porque ¿de dónde se saca el grueso de nuestra producción? Pero tenemos en semilla
una industria ligera y mediana, que podría activarse para dar más fuentes de trabajo, ¿sí? Y para tener productos de mayor valor agregado. Para que ustedes se hagan una idea de esto, del valor agregado de los productos. Ustedes habrán notado que en Paraná hay algunas zonas en donde hay adoquines, y en Buenos Aires también, y en Rosario también. Y si miran los adoquines y averiguan el origen de los adoquines no son piedras argentinas. Los adoquines son piedras que vienen de Inglaterra. Inglaterra geológicamente pertenece a una región que se conoce como el escudo báltico, porque ahí están las piedras más antiguas de la Tierra, y fruto de las glaciaciones, el peso de la nieve hizo que se comprimieran los minerales y de ahí salieran esas piedras tan duras que hay en el escudo báltico. Y en Inglaterra son durísimas, y más al este de Inglaterra, toda la zona de Escandinava, más dura todavía, ¿sí? Y de hecho, por eso se las usaba como castigo el trabajo con la piedra, ¿no? Tarea de presos, la famosa imagen que todos tenemos del preso con un grillete y una bola de hierro en el pie, con traje a rayas y un martillo pegándole a una piedra. Bueno, el trabajo que se les daba a los presos, ¿no? Trabajar, moler esas piedras gruesísimas y cortarlas para sacar los adoquines. Y la ventaja es que dan buenas bases, sobre todo para las calles. Bueno, ¿y por qué hay tanta de esa piedra en Entre Ríos, en Paraná? En Paraná, y no en otros lugares de Entre Ríos. ¿Por qué hay en Buenos Aires, en la zona de Pompeya, en La Boca, y en la zona del puerto de Rosario? Porque venían los barcos ingleses cuando nosotros empezamos a ser una gran nación agroexportadora. ¿Qué es lo que pasaba? Los barcos que iban de ingleses, porque nosotros no teníamos flota propia, entonces recién hubo que esperar al gobierno de don Hipólito Yrigoyen para que se tuviera una flota, a partir de 1916, para que tuviéramos una flota propia. Que incluso había muchas burlas hacia el gobierno de Yrigoyen diciendo que los gauchos se iban a resbalar en las cubiertas de los barcos con las espuelas de montar, se iban a enredar cuando bajaran por las escaleras de los barcos, ¿no? Bueno, Yrigoyen compró barcos, pero por supuesto contrató mucho personal europeo o inmigrante que vivía acá para manejar esos barcos que se compraban. Pero antes no teníamos flota. La flota era de los ingleses. Éramos casi una colonia económica de los ingleses. Y los ingleses traían los barcos para acá con sus productos, los vendían y llenaban los barcos con el trigo argentino, y se llevaban ese trigo y esa carne, la llevaban a Inglaterra, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaba? Para un mismo volumen de plata, de dinero, de money, ¿sí? Se necesitaban menos barcos para la venida que barcos para la vuelta. Entonces, de allá para acá venía un barco con locomotoras y 4 barcos vacíos. Y de acá se iban 5 barcos llenos de trigo, de carne, para allá. ¿Y qué pasaba? Los barcos, cuando hay tormenta, si van vacíos, se pueden hundir, pueden hacer vuelta a campana. Entonces hay que ponerle un lastre, hay que ponerle un peso en la parte baja, en la quilla, para que el barco, cuando hay olas muy grandes, no se sacuda tanto y no haga la peligrosa vuelta a campana, ¿sí? Normalmente el lastre es la misma carga del barco, la misma carga hace el lastre. Pero ¿qué pasaba? Los barcos cuando venían para acá traían muy poquita mercadería, y cuando se iban de acá iban llenos de mercadería. Entonces, ¿qué había que hacer? Llenarlos con piedra. Los llenaban con adoquines, que eran pesados y además por su forma cabían para ponerlos bien ordenaditos adentro de la quilla de los buques ingleses, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando llegaban, todas esas piedras se tiraban, y con el tiempo los intendentes serviron en figurilla para deshacerse de todas esas montañas artificiales o colinitas artificiales que había en los puertos de piedra, y no se le ocurrió mejor idea que la que se le ocurrió siempre a los ingleses, usarla como base de calles, ¿tá?
Por eso es que hay esa piedra. Y fíjense ustedes si habrá sido próspero el comercio, que un puerto terciario como el puerto de Paraná también tiene adoquines. Si tenemos adoquines y éramos un puerto terciario en cuanto a nuestra capacidad de exportaciones, fíjense la cantidad de mercancía que salía de acá para poder equiparar en volumen de plata, o de oro, de dinero, las libras esterlinas que se compraban en mercadería manufacturada en Inglaterra. Bueno, creo que ahí se queda bien claro cuál es la ventaja de las economías industriales por encima de las economías agrícola-ganaderas. Y hay otra ventaja que muy poca gente ve, pero que también es importante en nuestro mundo, que es un mundo violento. Nosotros tenemos un mundo muy violento y está sujeto a las guerras. ¿Sí? Está sujeto a las guerras. Desgraciadamente, las guerras son una realidad. ¿Sí? Y por eso todas las naciones, o prácticamente todas, salvo las que son muy, muy pequeñitas, que se declaran protectorados de alguna nación más fuerte, como por ejemplo Trinidad y Tobago, que son unas islitas del Caribe que se declararon protegidas por Inglaterra, porque no tienen los medios, la cantidad de gente, el dinero para poder protegerse a sí misma. Entonces Belice, algunas islas así, le dejan la soberanía un poco a cargo de otros países, son protegidos por otros países. Y a cambio de esa protección, esos países tienen bases militares que a ellos les sirve, a esas naciones, para tener control estratégico sobre diversos mares, y también les sirve para entrenar a sus tropas. ¿Sí? Por ejemplo, en la isla de Belice, los comandos británicos se entrenan para tareas de combate en la selva. Como hay una selva muy feraz, una selva muy tupida, ahí los mandan a los comandos ingleses para saber lo que es combatir en la jungla. Y así tienen algunas islas protectorados en el resto del mundo, de zona helada, de zona húmeda, de zona desértica, y ahí tienen guarniciones que cubren estratégicamente esos territorios y sirven de entrenamiento a sus soldados para los diferentes climas. ¿Sí? Hay datos de que, por ejemplo, antes de la guerra de Malvinas, ya los ingleses veían venir que podía haber un conflicto con Malvinas, y los últimos 2 años de entrenamiento, el 80 y el 81, y también habían empezado en el 82, habían empezado maniobras en islas con nieve, porque por las dudas hubiese una guerra con Argentina. No pensaban que iban a una guerra, pero por las dudas, ya que tenemos que entrenar a la gente, bueno, estos 2 o 3 años vamos a dedicarlo a entrenar gente en zonas de nieve. Bueno, ellos tienen esa ventaja. ¿Y por qué gastan los países como gastan dinero en armas? Y porque las guerras son una realidad. ¿Sí? Lo que diferencia a unas naciones de otras, que algunas son más agresivas que otras. Y eso se lo puede ver en cómo nombran a su ministerio relacionado con la guerra. Los países agresivos suelen poner a sus países ministerio de guerra, y los países pacíficos suelen ponerle al ministerio que se ocupa de la guerra, le ponen el nombre de ministerio de defensa. Eso es toda una declaración de intención. Cuando uno dice, yo no tengo ministerio de guerra, yo tengo ministerio de defensa, ¿qué estoy queriendo decir? Yo me preparo para la guerra, pero no me gusta la guerra. Cuando yo tengo ministerio de guerra, le estoy diciendo a los vecinos, ojo, yo soy de armas tomar, ¿sí? Cuidado conmigo, porque yo soy agresivo. Bueno, entonces Ministerio de Guerra, Ministerio de Defensa, para un mismo ejército, pero con orientaciones diferentes. El Ministerio de Guerra orienta a sus tropas a la ofensiva, el Ministerio de Defensa orienta a sus tropas a la defensa de la soberanía nacional. Pero muy pocos países, salvo los que no pueden económicamente, renuncian a tener un ejército. ¿Por qué? Y porque si no cuidan la frontera, viene alguien y te quita las cosas, te quita lo propio. Es casi lo mismo que si yo en mi casa vivo en un barrio más o menos, ni muy, ni tan, y no pongo alguna reja. ¿Sí? Y a más peligroso sea el barrio en donde vivo, más reja tengo. Y si no tengo rejas, puedo tener casas sin rejas, sí, pero el primero que van a saltar es a mí, porque soy el que no tiene reja. ¿Está? Entonces eso no quiere decir que uno tenga reja porque es agresivo. Uno tiene reja justamente porque no quiere
Creo que acá al fondo mío, la imagen, se ven rejas, ¿no es cierto? Bueno, ahí se ven detrás las rejas. ¿Sí? Doble reja tengo, ¿no? La ventana. Bueno, eh, eh, no es que haya tantos asaltos, pero yo pienso que si yo tengo doble reja y mi vecino tiene una reja sola, lo van a asaltar a mi vecino antes que a mí. No quiero que lo asalten a ninguno de los dos, pero si van a asaltar a alguien, que yo sea el último, ¿no es cierto? Bueno, y si no tuviera ninguna reja, bueno, me consideraría un tonto, aunque sin menospreciar a aquellos que no les gusta poner reja en sus casas. Bueno, lo mismo pasa con la defensa. ¿Y qué tiene que ver esto de la defensa con la economía? Y tiene que ver esto, que los países que tienen industria pueden fabricar armas y los países que no tienen industria no pueden fabricar armas. ¿Y qué importa eso? ¿Las compramos? Sí, las compramos. Pero ¿hasta cuánto te duran en una guerra? Las armas te duran hasta que se rompen, las capturan o se acaban las municiones. ¿Y después? Y salimos a comprar más. ¿Y si no te venden? Si te hacen un embargo de armas, ¿qué pasa? Si el enemigo logra que los vendedores de armas no te vendan o te cierra los caminos, como le pasó en la guerra civil norteamericana a los estados del sur. Los estados del sur peleaban con los estados del norte. Los del norte querían una Norteamérica industrial y los del sur querían una Norteamérica agrícola-ganadera. Y a nivel armamento estaban empatados, los del norte porque fabricaban su propio armamento y los del sur porque compraban armas a los ingleses y a los belgas. Los belgas eran grandes fabricantes de armas, eran y son grandes fabricantes de armas. Compraban armas y con eso peleaban en igualdad de condiciones. Hasta que los norteamericanos, los yanquis, los norteamericanos azules, empezaron a cerrarle los puertos del sur a los del Estados Confederados del Sur. Y ahí perdieron la guerra. Por más que tenían al mejor general de todos los Estados Unidos, que es el general Lee, los Dukes de Hazzard, que son habitantes del sur de los Estados Unidos, tienen un auto muy bonito, un Chevy SS, que le pusieron nombre General Lee. Bueno, el general Lee fue el mejor general de toda la historia de los Estados Unidos y peleaba para el sur. ¿Sí? Pero por más que tuvieran el mejor general, perdieron la guerra. ¿Por qué? Porque no tenían recursos para armar a sus ejércitos. Le cerraron el ingreso de los barcos y chao, ya no pudieron seguir combatiendo. ¿Sí? Al final de la guerra fundían las campanas de las iglesias para sacar el metal, buscaban a las casas todo lo que fuera metal y lo fundían, las tropas se vestían con uniformes de algodón sin teñir, porque no tenían ni para teñir los uniformes, por eso el color gris de los uniformes del ejército del sur en la guerra civil norteamericana. Y bueno, y perdieron, porque el peso industrial de los estados del norte los hizo bolsa. Y así hizo bolsa a otras naciones industriales cuando tuvieron que tener en guerra contra Estados Unidos, que era más industrial. Por ejemplo, la Alemania nazi industrial, cuando se enfrentó a la Norteamérica industrial, perdió la guerra. ¿Por qué? Y porque los norteamericanos fabricaban 10 aviones por cada 10 aviones, un avión que fabricaban los alemanes. Fabricaban 50 tanques por cada 5 tanques que fabricaban los alemanes. Las dos eran naciones industriales, pero Estados Unidos les ganaba en capacidad industrial. ¿Sí? Entonces, en una guerra la industria también es muy importante. ¿Y por qué? El armamento, esto es muy importante, y por eso la soberanía nacional depende también de tener algún tipo de industrialización, por lo menos fábrica de municiones, si no de armas, por lo menos de municiones, o aunque sea fábricas de recargar cartuchos, que alguien junte las vainas vacías en el campo de batalla y las recargue, aunque sea eso, aunque sea una fábrica de recarga de cartuchos. ¿Sí? Por eso, algunas veces yo escucho que dicen, no, la Argentina, las fábricas de fabricaciones militares hay que vender todas esas fábricas. No, ¿cómo la van a vender? Primero que son productos industriales y tienen valor agregado. Y si hay países con guerra, bueno, se puede aprovechar para ganar algún dinero. Pero independientemente de eso, supongan que digamos, no queremos incentivar la guerra en otros países, bueno, no le vendamos a nadie. Pero esa industria sirve, porque si hay una guerra tenemos donde fabricar nuestras propias municiones. ¿Sí? No se trata solamente de economía, se trata de la necesidad estratégica de poder fabricar armas y munición.
Por eso también es otra de las ventajas de las economías industriales. Salvo que yo sea una economía estricta, agrícola-ganadera muy chiquita, con una economía muy pobre, muy endeble, pero no tan endeble como para no tener un ejército. Ejemplo, Uruguay. Uruguay no son tan chiquitos, no son una nación tan chiquita como Trinidad y Tobago. Uruguay está en condiciones de tener un pequeño ejército, pero tampoco está en condiciones de tener una gran industria que sostenga un ejército a bande la lettre como Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, bueno, en Uruguay tiene sentido, si ellos son un país agrícola-ganadero extractivo, tener un pequeño ejército bien equipado con armas compradas, pero sabiendo que la defensa nacional es más bien testimonial en caso de una invasión, que tienen capacidad de defender su soberanía de narcotraficantes, de contrabandistas, y que en caso de una invasión extranjera pueden ganar tiempo con ese pequeño ejército hasta que alguna nación aliada o amiga de Uruguay venga en su auxilio. Entonces la idea, y si no logran auxiliarla, por lo menos ser derrotados con honor, pero no sirve para una guerra, para ganar una guerra, porque Uruguay ni sueña ganar nunca una guerra. Entonces, bueno, ahí en ese caso no hace falta una industria. Pero fíjense que Uruguay es una nación que ha apostado por la producción agrícola-ganadera y el turismo, y no les va mal, pero hace 40 años que tienen 3 millones de habitantes. Y no es que no nazcan uruguayos, nacen uruguayos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Son expulsados. Muchos se vienen a trabajar a la Argentina y a otros países. Y otros dicen, no, pero ¿y cuántos argentinos se van de Uruguay, de Argentina al Uruguay? Sí, un empresario al cual le cobran un montón de impuestos en Argentina, a lo mejor le conviene irse a Uruguay. Pero es uno que se va con mucha plata. De acá se van los que tienen mucha plata y se la llevan al Uruguay, a la plata. Y del Uruguay los que no tienen plata se vienen a vivir acá a conseguir trabajo, ¿sí? Si no, es imposible que en 40 años Uruguay siga teniendo los mismos 3 millones de habitantes. Dice, ¿qué pasa? Los matan, los comen, los abducen los extraterrestres. No hay trabajo para los que sobran, y los que sobran tienen que salir a buscarse trabajo en otros países. Pero bueno, eso también es otra opción. Pero bueno, hay que saber que si uno toma una opción u otra, tiene ventaja y tiene desventajas. Bueno, eso es lo doy como introducción al tema. Y ahora quiero hacer un poquito un cuadro comparado o comparativo entre el gaucho norteamericano y nuestro cowboy, al revés, entre el cowboy norteamericano y nuestro gaucho, pero es más o menos decir lo mismo. No sé si a ustedes les gustan las películas de cowboy, a mí me gustan mucho, no los spaghetti western, las películas comerciales del oeste no me gustan para nada, pero sí me gustan las películas que recrean la historia de los Estados Unidos, y no tanto las de pistoleros, mata 7, que saca la pistola y con una pistola de un revólver de 6 tiros mata a 7 enemigos. Una vez vi una película donde Franco Nero hacía uno de los famosos papeles de Django, y sacaba una pistola, un revólver Colt de 6 tiros, y mataba a 7 bandidos con un revólver de 6 tiros, que además, dicen los historiadores, que normalmente los Colt se cargaban con 5 cartuchos. El cartucho que se correspondía con el alvéolo, con el agujerito donde iba la 6ª bala, se dejaba vacío. ¿Por qué se dejaba vacío? Porque los revólveres modernos tienen como un seguro, tienen como una chapita entre medio del percutor y el martillo, para que en caso de que la pistola o el revólver se caiga en el suelo y se golpee, no se dispare. Una barra de transmisión, digamos, del golpe, ¿no? sobre una puita. Mientras que los revólveres antiguos tenían el martillo directamente. El martillo tenía una púa que entraba en un agujerito y eso hacía explotar el fulminante del revólver, del cartucho. Entonces, si se caía, podía ser peligroso porque se golpeaba y se disparaba un tiro, se escapaba un tiro. Entonces los cowboys solían cargar el arma con 5 tiros, y el alvéolo vacío lo dejaban justo el que correspondía con el martillo. Y normalmente en ese lugar escondían un billete de $5, porque
si algún día tenían que huir, por ejemplo, los perseguían los indios o una cosa, bueno, con el caballo, así sea el caballo sin la montura, el revólver, 5 tiros y $5 era lo justo y necesario para sobrevivir en el oeste, ¿no? Bueno, entonces normalmente no solo nos llevaban 6, sino 5. Entonces díganme cómo Franco Nero pudo matar a 7. Bueno, no, entonces esas películas no me gustan, ¿no? Pero sí cuando recrean la vida del oeste norteamericano, los pioneers, los pioneros, los que hicieron los ferrocarriles, una serie muy linda que se llama Infierno sobre Ruedas, que es muy linda, otro que se llama Deadwood, el pueblo de Deadwood, es un pueblo minero, todos los pueblos que eran los pueblos mineros. Bueno, hay una película antiquísima con Chaplin, La Quimera del Oro, que cuenta cómo era el esfuerzo para encontrar oro en Alaska. Bueno, todo eso, ese esfuerzo norteamericano por conquistar la tierra me gusta muchísimo y lo he estado analizando y estuve viendo y quería contarles muchos parecidos. El parecido entre el cowboy y el gaucho. El caballo del cowboy se llama Mustang y el caballo nuestro se llama caballo criollo, ¿no? Y los dos son el mismo caballo. Son caballos que vienen de los españoles, una mezcla del caballo europeo con el caballo árabe, que era el caballo de guerra que traían los españoles, y que acá se asilvestró, se hizo más chiquito, bien sufrido, más chiquito pero bien sufrido, acostumbrado a comer en el pastito de la pradera, o de la pampa, la pradera en el caso de Estados Unidos, la pampa en el caso nuestro, porque es lo mismo, la pampa, que es decir llanura sin árboles. ¿Y qué es una llanura sin árboles? Una pradera. Bueno, entonces esos caballitos acostumbrados a comer el pastito normal no necesitaban comer a pesebre, comer alimentos especiales. Los ingleses, cuando vinieron a las invasiones inglesas acá, eran un ejército de infantería con muy pocos jinetes. ¿Por qué? Porque los caballos ingleses necesitaban fardos de heno para darles de comer y de alfalfa. Y a veces comían pastito, pero no le daban el pastito como que tenían un alimento especial. En cambio, nuestros caballos no eran tan lindos como los de los ingleses, pero eran caballos más sufridos que estaban acostumbrados a comer sobre el terreno. Por eso nuestros ejércitos, tanto en la guerra de la independencia, que fue a la vez una guerra civil entre criollos, eligiendo si querían al rey o no querían al rey, y las guerras civiles que vinieron después, unitarios y federales, eran tropas de caballería, porque el caballo se alimentaba solo sobre el terreno, ¿sí? Bueno, y es el mismo caballo. Los cuchillos, el cuchillo del cowboy era el Green River, que era un cuchillito cortito, mediano, ¿sí? Similar al cuchillo criollo nuestro o a la cuchilla del paisano, ¿eh? Y era el cuchillo más usado, Green River, que es el Río Verde. Acá teníamos el Boker o Arbolito, el Boker Arbolito y allá el Green River, que eran las marcas favoritas de ellos y el trabajo cuchillo para el hombre de campo, ¿eh? El cuchillo no es arma, el cuchillo es herramienta que se puede usar como arma en una emergencia, pero no está hecho para eso y de hecho sirve más en una lucha para atajos que para puñalada. ¿Por qué? Porque no tiene topa en la parte baja. Entonces si yo tengo la mano sudorosa o ya cortada con sangre, se me puede deslizar y me corto los dedos. Cuando se lo clavo, se lo quiero enterrar al otro, ¿eh? En cambio, el cuchillo de combate tiene como una guarda que sirve para parar los golpes del enemigo y sirve para que cuando yo lo apuñalo al otro, los dedos no se me vayan para adelante. En cambio, el cuchillo de campo no sirve para apuñalar. Se puede apuñalar con riesgo de cortarse uno los dedos, pero no es para eso. Por eso en caso de defensa, en último recurso, se puede usar como arma, pero más que nada como arma de defensa, dando tajos, alejando al enemigo, al contrincante, más que apuñalar. Pero después también tenían sus cuchillos de combate. Nuestros gauchos, algunos, como Juan Moreira, los que se dedicaban, los más malevos, ¿no? Tenían el cuchillo de combate. El cuchillo de combate que era grande, o era más chiquito pero bien filoso y puntudo, Entonces el gaucho nuestro tenía el facón daga y el facón, para el combate, una hoja recta, larga, con el caso del facón una hoja y un tercio, en el caso de la daga o del facón daga, doble
doble filo. La diferencia entre el facón y la daga es la doble hoja, el doble filo de la daga sobre el facón, y que la daga normalmente no tenía el recazo, no tenía una guarda, tenía normalmente una guarda chiquita para que no se desliza en la mano, pero chiquita. Y el facón daga era como un facón. ¿Por qué? Porque tenía una guarda en ese grande como un facón y doble filo. La única diferencia con el facón era que era doble filo. Pero eran cuchillos bastante largos, rectos, que no servían para el trabajo de campo. Para el trabajo de campo se necesita un cuchillo con una hoja ligeramente redondeada, o una cuchilla que tiene panza. Los gauchos decían, el cuchillo es macho y la cuchilla es hembra porque tiene panza. Pero sea el cuchillo o la cuchilla, tiene que tener cierta curvatura cortita como para que poder cortar la carne, sacar el cuero, etcétera, ¿no? Y tiene que ser de medianas dimensiones, ¿no? Un cuchillo largo así, de 30 centímetros de hoja, vayan a sacarle el cuero. Se puede hacer, pero es un trabajo dificilísimo y se hace mal el trabajo. Eran armas, por eso nuestros gauchos tenían permitido llevar cuchillos, pero prohibido llevar dagas o facones, ¿sí? Bueno, ¿y cuál era el equivalente norteamericano al facón daga o a la daga o al facón nuestro? El Arkansas Toothpick. Arkansas Toothpick era una daga con una guarda redondeada, como una especie de arandela que cubría la mano, y una hoja larga y estrecha que terminaba como una hojita, una hoja de hierba, como si fuera una puntita de pastito en la punta. Así, era ancho así, y se iba achicando, y quedaba una punta bien filosa, y con bien aguzada, con doble filo. ¿Sí? El Arkansas Toothpick, que sería, la traducción sería el mondadientes, para limpiarse los dientes, el mondadientes de Arkansas, ¿no? Y estaba prohibido. En Estados Unidos, en casi todos los Estados Unidos, el mondadientes de Arkansas estaba prohibido. Tal es así que hoy, salvo algunos artistas de la cuchillería, ya no lo saben fabricar porque se perdió la tradición del Arkansas Toothpick, porque lo prohibieron severamente. No así al Green River. Green River no, porque todo el mundo necesitaba el cuchillo, ¿sí? Pero el Arkansas Toothpick era un arma mortífera, un arma dañina, asesina, hecha para el matasiete, para asesinos. No era una herramienta para nada, era un arma de asesinos, de ventajero, porque era larga, como para pelear a distancia también. Y para pelear a más distancia tenían los nuestros el caronero. El caronero era una hoja de espada o de sable rota que se transformaba en cuchillo para pelear de lejos también, ¿sí? Y el gaucho norteamericano, el cowboy, el bowie o bowie. Nosotros decimos bowie porque lo castellanizamos leyendo correctamente como está escrito en inglés. Ellos le dicen bowie, es una forma de un argot, del argot norteamericano, dicen bowie. El bowie o bowie es un gran cuchillón, que no se sabe exactamente cómo era el primer Bowie, del coronel Bowie, que murió en el Álamo, en ese famoso épico combate contra los mexicanos, en donde los mexicanos dicen que eran los malos, pero en realidad eran los buenos, porque estaban defendiendo su soberanía sobre los filibusteros norteamericanos que le querían quitar su territorio, y le terminaron quitando los yanquis 3 millones de kilómetros cuadrados a los pobres mexicanos, ¿no? Bueno, es un nombre de los muertos en el Álamo. ¿Por qué? Porque los desgraciados de los mexicanos mataron a nuestros héroes en el Álamo, entonces tenemos que vengar la muerte de esos norteamericanos, quitándole 3 millones de kilómetros cuadrados a los mexicanos, al grito de Remember to the Alamo, recuerden el Álamo, ¿no? Bueno, y dicen que uno de los combatientes era el coronel Bowie, o Bowie, que tenía un gigantesco cuchillón, y hay muchos que dicen que eran así, que eran asá, que eran estilo cuchillo Rambo. No se sabe bien. Lo que sí se sabe es que eran cuchillos enormes, hechos para el combate, que sería el equivalente al caronero nuestro, que no lo usaba el gaucho precisamente común, lo usaba más que nada el gaucho de pelea, o cuando el gaucho iba a la guerra. Por ahí encontraba una espada rota, la guardaba, conseguía que algún herrero le hiciera un cuchillo grande, pero no era el cuchillo que llevaba. O si iba a un viaje en donde podía haber ladrones, muchos peligros, entonces llevaba el cuchillo caronero, el facón caronero, que se usaba en la carona
de la montura, porque si no se podía llevar encima, porque era larguísimo, no se podía llevar atrás de la cintura, ¿no? Bueno, entonces vemos que tienen cosas iguales. El sombrero norteamericano era el Stetson, un sombrero de ala ancha inspirado en el sombrero mexicano. Y el sombrero de acá, el chambergo, sombrero de ala ancha con el centro acampanado, igual que el Stetson norteamericano. Stetson se llama porque había un fabricante que era el que mejor hacía los sombreros en Estados Unidos. Entonces los cowboys norteamericanos querían, no, quiero un Stetson, porque no es bueno, el Stetson es bueno. Pero en realidad había otros que eran igualito al Stetson, pero tenían otros nombres, y quién sabe cuántos fabricantes con otro nombre vendían a nombres de Stetson, ¿no? Truchos, de gorros truchos o sombreros truchos, pero era el estilo Stetson, ¿no? Era un sombrero ancho con la parte redondeada y se puede flexible, las alas flexibles, inspiración es española, los dos, el chambergo y el Stetson. Bueno, después el norteamericano, la casa del norteamericano de adobe, la causa del gaucho de adobe o césped. El lazo del norteamericano de cuero, el lazo del argentino de cuero. Después es guardamontes, es guardamonte para cuidarse las piernas. En Estados Unidos se llaman chaparreras, pero es lo mismo, es un guardamonte para cuidarse las piernas, que era lo que usaban los gauchos de Güemes para andar en el monte salteño, donde hay muchos abrojos y espinas, ¿sí? Bueno, y en el sur de Estados Unidos usan lo mismo, pero en vez de llamarse guardamontes se llaman chaparreras. Espuelas. Botas estrechas. La de los norteamericanos eran más finas, más caras, más finas, pero eran botas que no eran para caminar, eran botas estrechas para meter el pie en el estribo más fácilmente, ¿sí? Y las de nuestros gauchos también, que se hacían con el cuero de potro, con la parte del codito de la pata del potro para poner el talón del pie, pero no eran para caminar, sino para montar. La montura que usaban los norteamericanos se llamaba a la mexicana, y la montura que usamos nosotros se llamaba a la mexicana. Los norteamericanos tenían dos en realidad, la mexicana y la McClellan. La McClellan era una montura muy práctica que usaba el ejército norteamericano. Y muchos cowboys, los primeros cowboys de los que hay registro, usaban las McClellan porque eran ex soldados. Algunos eran desertores y otros eran soldados que se habían jubilado y usaban las viejas monturas McClellan, que por ahí se vendían, las más viejas se vendían a precios más bajos, o cuando terminó la guerra civil sobraron muchas monturas y se compraban las McClellan. Pero después se popularizaron la montura mexicana, que es la misma que usamos nosotros. ¿Por qué? Porque era la más cómoda para el animal, era la que más versatilidad tenía para colgarle cosas. Entonces se la copiaron a los mexicanos, y nosotros la llamábamos a la mexicana, pero en realidad es la montura española. Bueno, el impermeable, ni el gaucho ni el cowboy usaban mucho abrigo. ¿Por qué? Porque se pasma, la persona que trabaja en el campo transpira mucho, y después el viento frío puede hacer que la persona se engripe y se muera en el medio del campo, de la soledad del campo. Entonces se suele usar ropa fuerte, que dé cierto abrigo, pero no demasiado abrigo, porque al empezar a trabajar empiezan a entrar en calor. Pero ¿qué pasa cuando hay mucho frío y llueve? Bueno, un solo abrigo por hombre. En el caso del norteamericano, el Slacker, que es un impermeable de lona cruda, enguatada. Y en el caso de nuestros paisanos, el poncho pampa, que es el poncho, pero poncho de cuero crudo de caballo normalmente. Y el pantalón, el pantalón es robusto, no era el mismo estilo de pantalón, pero sí la finalidad, pantalón práctico de algodón duro, de algodón duro, que fuera resistente para los trabajos de campo, y bien bolsudo para poder acomodarse bien y que no se rompa cuando la persona trabaja, sea un cowboy o en el caso de los mineros también, ¿sí? Y en el caso de los norteamericanos usaron el blue jean,
que era de lona teñida con índigo. El índigo era una tintura azul que se descubrió a fines del siglo XVIII, de origen vegetal, y de un vegetal que es una cizaña, que es un yuyo malo en el grueso del planeta. Entonces conviene sacarlo porque es un yuyo que molesta en el campo y que además sirve para sacar esa tintura azul mediante el agregado de algunos químicos que se descubrieron en el siglo XVIII, y de ahí sale el azul. Por eso durante muchos años el azul fue el color más barato, ¿no? El color que más se vendió de ropa en todo el mundo, en todo el mundo de campo, en todo el mundo campesino, era siempre el azul, porque o era el algodón crudo o era el algodón teñido de azul, porque el azul era el color más barato de todos los colores que había en el mercado. Por eso el blue jean es la ropa del cowboy. ¿Y por qué de lona? Porque era fuerte. ¿Y por qué usaban lona específicamente? Porque cuando se descubrió el oro de California, llegaron muchos europeos a vender tiendas de lona para los mineros. Pero como en California el clima es muy agradable, no hacía falta, y los mineros no querían gastar en equipo, entonces no compraban tiendas de lona, y les sobraba lona. ¿Y qué hacemos con la lona? Y bueno, vamos a fabricar pantalones. Y algunos mineros los reventaban a los pantalones porque trabajaban muy duro, entonces empezaron a hacerlos bien anchos y agregarles remaches de cobre. De ahí que los blue jeans tienen de adorno hoy algunos remachecitos de cobre. ¿Y nosotros qué usamos? Y nosotros acá usaban el chiripá, que era como el chiripá de los chicos de antes, que no era el pañal descartable, pero para un adulto. Y después, ¿qué usaron? Lo que usan ahora nuestros hombres es el sharovari ruso, o algunos dicen que es el sharovari ruso y otros dicen que es el pantalón de los suavos del ejército francés, que es el mismo tipo de pantalón. A mediados del siglo XIX se popularizó en Rusia y en Francia al mismo tiempo un pantalón que era bombachudo, un pantalón de tipo oriental, de loneta, que era bolsado. Entonces tenía una gran ventaja. Por un lado, brindaba protección contra el frío, porque al dejar una capa de aire protegía contra el frío. Y en segundo lugar, se rompía poco. Al ser bien bolsudo se rompía menos, ¿sí? Y en nuestros campos encontraron una ventaja extra. Acá había bastantes serpientes, pero las serpientes tienen muy mala vista, entonces cuando pican al bulto, y muchas veces el paisano se salvaba, dice que se salvaba de la picadura mortal, porque la serpiente, la víbora, erraba el golpe, ¿no? El ataque. Y bueno, y ese nombre en Rusia se conoce como Yarovari. El pantalón bombacho se llama Yarovari. Y en Francia se llama Suavo. ¿Por qué? Porque lo usaban los regimientos de Suavo de la guerra de Crimea allá por 1850. Y terminada la guerra, sobraron muchos de esos pantalones y los vendieron en Argentina a nuestros gauchos. Por eso, entre 1855 y 1870 era muy común que nuestros paisanos usaran bombacha rosa o bombacha roja, pero con el tiempo se desgastaba el color y quedaba rosa. Pero no era porque eran mariquitas los gauchos, ¿no? Habrá habido, no digo que no lo sé, no puedo saberlo, ni afirmarlo, ni negarlo, pero el color de la bombacha rosa de nuestros gauchos era porque compraban pantalones de segunda mano sobrantes del ejército francés. Y dio la casualidad que en esa época empezaron a llegar migrantes judíos a Entre Ríos, y enseguida lo identificaron con el pantalón ruso, el Yarovari, Yarovari ruso. Que era el mismo pantalón. No es exactamente la misma ropa, pero sí la misma función. Bueno, y así, bueno, podemos encontrar algunas otras cositas más, ¿no? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y lo que pasó fue que Estados Unidos se dio cuenta que necesitaban industria, y nosotros no. Nosotros preferimos seguir con agrícola-ganadera. Hubo periodos de industria. Las industrias se disparan en Argentina a partir de 1943,
cuando llega un gobierno militar. ¿Por qué? Porque los militares en esa época estaban muy atentos a la guerra, porque en 1943 era plena Segunda Guerra Mundial, y los militares se daban cuenta que las naciones que no tenían industria bélica no podían ir a una guerra prolongada. Entonces los primeros intentos serios de industrializar el país se hicieron en 1940, a partir de 1943, con el golpe y con los militares del golpe, uno de los cuales era Perón, y que luego continuó con esa política industrial en sus gobiernos, y luego en el golpe del 65 retomó la política industrial otro militar que se llamaba Onganía. Los militares argentinos siempre tuvieron conciencia de la importancia de una Argentina industrial, no por razones económicas, sino por razones estratégico-militares. Pero de todas maneras también hay que reconocerle, ellos se daban cuenta más fácilmente que otros habitantes de la Argentina de la importancia de tener una industria. Eso también me parece importante destacar. No estoy hablando bien de Onganía acá, ni bien de Perón, pero sí estoy diciendo de que los militares fueron los que primero se dieron cuenta con cierta profundidad la importancia de estratégica de que una nación sea, además de agrícola-ganadera y extractiva, porque en definitiva hay que comer y es importante que nuestro país produzca alimentos, también es importante tener una política de sustitución de importaciones que permita tener una industria, ¿no? Bueno, y al respecto, bueno, hay que recordar lo que alguna vez hablábamos, la balanza comercial, que debe ser positiva, que hay que vender más de lo que se compra, que hay que tratar de sustituir importaciones para que la balanza comercial sea positiva y no gastar la plata que uno tiene, pero indudablemente que con una economía solamente agrícola-ganadera se puede andar bien, pero tiene sus límites. La economía agrícola-ganadera tiene sus límites, ¿sí? ¿Por qué? Porque las poblaciones crecen geométricamente y la producción agrícola crece matemáticamente. ¿Eso qué quiere decir? Que si pasamos del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5 en la producción agrícola, en población vamos del 1 al 2, del 2 al 4, del 4 al 8, del 8 al 16, del 16 al 32. Entonces, llega un momento en que la agricultura y la ganadería no da de sí, o la extracción de minerales, para un país de mucha población, cuando sigue teniendo el mismo territorio. Cuando pasa eso, o le quitamos territorio a otros, como hicieron en su momento los norteamericanos, quitándole territorio a México, o bien nos hacemos una nación industrial, salvo que tengamos muy, muy poquitos habitantes y un país sumamente gigante como los australianos, que tienen el 80% de Oceanía. La Oceanía tiene 10 millones de kilómetros cuadrados y casi el 80% entre territorio de la isla de Australia y las islas cercanas, son el 80-75% más o menos de toda Oceanía. Entonces, bueno, con semejante territorio y 3 habitantes por kilómetro cuadrado, bueno, ahí ya no hace falta hacerse demasiado problema. Y en cuanto a guerras, las tienen bastante lejos, porque viven bastante lejos de cualquier guerra. Bueno, luego de estas reflexiones, que yo esperaba que fueran cortitas, pero se hicieron bastante largas y hasta me quedé con algunas cuestiones en el tintero para hablar, doy por finalizada esta reflexión, estas largas reflexiones, y gracias por su paciencia y nos encontraremos en otra oportunidad. Hasta luego.